Hola, ¿qué tal gente? Esta noche les traigo algo especial. Sé que demore en traerlo al canal, aunque tampoco es que me lo estén pidiendo o sea de lo más visto, pero aquí está la cuarta parte de La Noche de los Tiempos, novela de Lovecraft. También estuve demorando en subir vídeos ya que le estoy dando un rediseño al modelo del canal, eso y recopilando algunas historias de terror locales que espero disfruten, al igual que esta cuarta parte. Sin más que anunciar, comencemos. Las visiones se hicieron más consistentes y nítidas, hasta que por fin fui capaz de percibir sus monstruosos perfiles con inquietante facilidad. Eran algo así como unos conos enormes, iridiscentes, de unos 3 o 4 metros de altura y otros tantos de diámetro en sus bases. Parecían hechos de alguna sustancia rugosa y semielástica. De su vértice nacían 4 tentáculos flexibles, cilíndricos, de unos 30 centímetros de espesor, y de la misma sustancia rugosa que el resto. Estos tentáculos se retraían a veces hasta casi desaparecer. Otras veces, se alargaban hasta alcanzar 4 metros de longitud. 2 de ellos terminaban en enormes garras o pinzas. En el extremo del tercero había 4 apéndices rojos en forma de trompetas. El cuarto terminaba en un globo irregular amarillento, de medio metro de diámetro, provisto de 3 grandes ojos oscuros situados horizontalmente en su mitad. Esta cabeza estaba coronada por 4 pedúnculos delgados y grises, rematados a su vez por unas excrescencias que parecían flores, y en su parte inferior colgaban 8 antenas o palpos verdosos. La gran base del cuerpo cónico estaba orlada por una sustancia gris, elástica y contráctil que constituía el aparato locomotor de ese organismo. Sus movimientos, aunque inofensivos, me horrorizaban aún más que su apariencia. Resultaba malsano ver unos objetos monstruosos comportándose como seres humanos. Sin embargo, esas criaturas estaban inequívocamente dotadas de inteligencia. Se movían por las grandes habitaciones, cogían libros de los estantes y los llevaban a las mesas o viceversa, a veces escribían con presteza valiéndose de una curiosa varilla que empuñaban con las antenas verdosas de la parte inferior de la cabeza. Sus enormes pinzas les servían para coger los libros y también para comunicarse mediante un lenguaje que consistía en una especie de castañeteo. Estos seres no usaban vestidos, pero llevaban unas bolsas o alforjas colgando de la parte superior del tronco. Normalmente llevaban la cabeza y el miembro que la soportaba a la altura del vértice del cono, pero la bajaban y subían con frecuencia. Los otros 3 grandes tentáculos, cuando se hallaban en estado de reposo, solían colgar a los lados del cono, retraídos hasta la mitad de su longitud. Por la velocidad con que leían, escribían y manejaban sus máquinas, en las mesas había varias de ellas que al parecer se relacionaban de algún modo con el pensamiento. Saqué la conclusión de que su inteligencia era incomparablemente superior a la del hombre. Más tarde llegué a verlos en todas partes. Pululaban en salones y corredores, manejaban sus máquinas en las criptas abovedadas, recorrían sus vastas carreteras a bordo de gigantescos vehículos en forma de barcos. Dejé de tenerlos miedo, ya que resultaban perfectamente naturales en su medio ambiente. Luego empecé a ser capaz de percibir diferencias entre distintos individuos. Algunos parecían sufrir cierta invalidez. Físicamente eran idénticos a los demás, pero sus gestos y costumbres los diferenciaban, no solo de la mayoría, sino incluso entre sí. Escribían sin cesar. Y sin embargo, no utilizaban jamás los jeroglíficos curvilíneos tan característicos de los demás, sino una gran variedad de alfabetos. Con todo, no estoy muy seguro de esto porque mis visiones habían perdido mucha nitidez. Me pareció que algunos empleaban nuestro habitual alfabeto latino. La mayoría de estos individuos enfermos, eso sí, trabajaban mucho más lentamente que sus congéneres. Durante mucho tiempo yo era en mis sueños como una conciencia incorpórea dotada de un campo visual más amplio de lo normal, que flotaba libremente en el espacio, aunque utilizaba para desplazarme los medios de transporte y las vías de acceso habituales en ese mundo. Hasta agosto de 1915 no me empezó a atormentar el problema de mi existencia corporal. Y digo atormentar porque, aunque de manera abstracta al principio, dicho problema se me planteó al reaccionar, horrible asociación. Mi repugnancia a contemplar mi propio cuerpo con el contenido de mis sueños y visiones. Durante algún tiempo mi principal preocupación en sueños había sido evitar la visión de mi propio cuerpo, y recuerdo cuánto agradecí entonces la total ausencia de espejos en aquellas extrañas habitaciones. Pero me sentía muy turbado por el hecho de que siempre veía las enormes mesas, cuya altura no sería inferior a 3,5 metros como si mis ojos se encontrasen al mismo nivel, por lo menos, que su superficie. Y entonces comencé a sentir cada vez más la morbosa tentación de mirarme. Una noche, por fin, no pude resistir.
Al primer golpe de vista no vi absolutamente nada. Un momento después supe por qué. Mi cabeza estaba situada al final de un cuello flexible de una longitud increíble. Encogiendo este cuello y mirando atentamente hacia abajo, distinguí una forma cónica y rugosa, iridiscente, cubierta de escamas, de unos 4 metros de altura y otros tantos de diámetro en la base. Aquella noche desperté a medio Arkham con mi alarido, al saltar como loco de los abismos del sueño. Solo después de repetir el mismo sueño, una y otra vez, durante semanas enteras, conseguí acostumbrarme a esta monstruosa visión de mí mismo. Comprobé desde entonces que, en mis visiones, me movía corporalmente entre los demás seres desconocidos, que leía como ellos en los terribles libros de los estantes interminables, y que pasaba horas enteras escribiendo en las grandes mesas, con un punzón, manejado gracias a las antenas que me colgaban de la cabeza. En mi memoria perduraban retazos de lo que leí y escribí entonces. Estudié las crónicas horribles de otros mundos y otros universos, y tuve conocimiento de las vidas sin forma que palpitan más allá de todo universo. Leí las historias de extraños seres que habían poblado el mundo en tiempos olvidados, y los anales de ciertas criaturas de prodigiosa inteligencia y cuerpo grotesco, que lo habitarían millones de años después que muriese el último hombre. Asimismo leí capítulos enteros de la historia del hombre, cuyo contenido no sospecharía jamás un erudito de nuestros días. La mayoría de estos textos estaban escritos en los caracteres jeroglíficos que estudiaba yo con ayuda de unas máquinas zumbadoras, y que correspondía a un lenguaje verbal aglutinante de raíz diversa a la de cualquier idioma humano conocido. Había otros volúmenes que estaban redactados en lenguas distintas, igualmente desconocidas, que, sin embargo, aprendí por el mismo método. De los idiomas utilizados en aquel mundo, había poquísimos que conociese yo. Las numerosas y muy expresivas ilustraciones, intercaladas a veces en los textos y, otras, encuadernadas en volúmenes aparte, constituían para mí una ayuda inapreciable. Y si no recuerdo mal, durante toda aquella temporada compaginé mis lecturas y estudios con la redacción, en inglés, de una crónica de mi propia época. Al despertar de tales sueños, solo recordaba algunos detalles mínimos e inconexos de los idiomas desconocidos que había dominado. En cambio, en mi memoria quedaban flotando frases enteras de la historia que yo escribía en inglés. Aún antes de que mi personalidad vigil estudiase los casos similares al mío o los viejos mitos de donde sin duda procedían los sueños, ya sabía yo que los seres de ese mundo onírico pertenecían a la raza más grande del mundo, a la raza que había conquistado el tiempo y había enviado espíritus exploradores a todas las eras del universo. Sabía también que yo había sido arrancado de mi época, mientras un intruso ocupaba mi cuerpo, y que algunos de los demás cuerpos cónicos alojaban mentes capturadas de manera similar. En mis sueños, me comuniqué, mediante el castañeteo de mis pinzas, con los espíritus exiliados que procedían de todos los rincones del sistema solar. Había un espíritu que viviría, en un futuro incalculablemente lejano, en el planeta que llamamos Venus, y otro que había vivido en uno de los satélites de Júpiter hace 6 millones de años. Entre los moradores de la Tierra, conocí varios representantes de cierta raza semivegetal y alada, de cabeza estrellada, que había dominado la Antártida Paleocena, a un espíritu perteneciente al pueblo reptil de la legendaria Valusia, a 3 de los seres peludos que habían adorado a Xatohua en Hiperbórea, antes de la aparición del género humano, a uno de los abominables Chocchos, a 2 de los arácnidos que poblarán la última edad de la Tierra, a 5 de la raza de coleópteros que sucederá inmediatamente al hombre, y a la cual un día, ante una amenaza insoslayable y terrible, la gran raza trasladaría en masa sus espíritus más aventajados. Igualmente, conocí a varios individuos procedentes de distintas ramas de la humanidad. Tuve ocasión de conversar con el espíritu de Yang Li, filósofo del cruel imperio del Xanchan, que florecerá en el año 5000 de nuestra era, con el de un general de cierto pueblo moreno de cabeza enorme, que gobernó en África del Sur 50.000 años antes de Cristo, con el de un monje florentino del siglo XII, llamado Bartolomeo Corsi, con el de un rey del Omar, que reinó en aquel terrible país polar, 100.000 años antes de que los amarillos inutos viniesen de Oriente a someterlo. Conversé con el espíritu de Nuxot, mago de los conquistadores negros que invadirán el mundo en el año 16.000 de nuestra era, con el de un romano llamado Titus Sempronius Glaesus, que había sido cuestor en tiempos de Sila, con el de un egipcio de la 14ª dinastía llamado Kepnes, que me reveló el horrible secreto de Yarlatotep,
con el de un sacerdote del reino central de Atlantis, con el de James Woodville, señor de Suffolk en tiempos de Cromwell, con el de un astrónomo peruano del periodo preincaico, con el de un médico australiano, Neville Kingston Brown, que morirá en el año 2518 DJ, con el de un archimago del reino de Ile, perdido en el Pacífico, con el de Teodótides, oficial greco-bactriano del año 200 AJ, con el de un anciano francés del tiempo de Luis XIII, llamado Pierre-Louis Montagny, con el de Cronja, caudillo cimerio del año 15.000 antes de Jesucristo, y con tantos otros, que no puedo retener los sorprendentes secretos y las turbadoras maravillas que me revelaron. Todas las mañanas me despertaba con fiebre. Cuando los datos aprendidos en sueños podían caer dentro del campo de la ciencia actual, me lanzaba desesperadamente a los libros para comprobar su veracidad o error. Los hechos tradicionalmente conocidos adquirían así nuevos y dudosos aspectos, y yo me maravillaba ante aquellas fantasías oníricas capaces de añadir detalles tan atinados y sorprendentes a la historia de la ciencia. Me estremecí ante los misterios que oculta el pasado, y temblé por las amenazas que el futuro nos depara. Prefiero no consignar aquí lo que insinuaban los seres posthumanos sobre el destino final de nuestra especie. Después del hombre vendría una poderosa civilización de escarabajos, de cuyos cuerpos se apoderarían los miembros más selectos de la gran raza, cuando se abatiera sobre su mundo ancestral una terrible catástrofe. Después, al concluir el ciclo de la Tierra, sus espíritus emigrarían nuevamente a través del tiempo y el espacio, y se alojarían en los cuerpos de unos seres bulbosos y vegetales que habitan el planeta Mercurio. Pero aún después de su emigración, nacerían especies nuevas que se aferrarían patéticamente a nuestro planeta ya frío, y abrirían galerías hasta su mismo centro, antes del desenlace final. Entretanto, en mis sueños, impulsado en parte por mi propio deseo, y en parte por las promesas que me habían hecho de concederme mayor libertad de movimiento y más oportunidades de estudio, seguía escribiendo infatigablemente la historia de mi propia época, que habría de enriquecer la biblioteca central de la gran raza. Esta biblioteca se albergaba en una colosal estructura subterránea, próxima al centro de la ciudad. La llegué a conocer perfectamente gracias a mis frecuentes consultas y visitas. Concebido para durar tanto como la misma raza que lo construyera, y para resistir las más violentas convulsiones de la Tierra, este titánico archivo sobrepasaba a todos los demás edificios en tamaño y solidez. Los documentos, escritos o impresos en grandes hojas de una especie de celulosa extraordinariamente resistente, estaban encuadernados en volúmenes que se abrían por su parte superior y se guardaban en estuches individuales de un metal grisáceo, inoxidable e increíblemente ligero. Cada estuche estaba decorado con motivos matemáticos y llevaba el título grabado en los jeroglíficos curvilíneos de la gran raza. Los volúmenes, así protegidos, estaban ordenados en hileras de cofres rectangulares, fabricados con el mismo metal inoxidable, que se cerraban mediante un complicado sistema de cerrojos. La historia que yo estaba escribiendo tenía ya asignado un lugar en uno de los cofres de la parte inferior, reservada a los vertebrados, en la sección dedicada a las civilizaciones de la humanidad y de las razas reptilianas y peludas que le habían precedido en nuestro planeta. Ningún sueño me proporcionó un cuadro completo de la vida cotidiana de ese mundo. Solo capté retazos brumosos e inconexos que ni siquiera guardaban orden de sucesión. Tengo, por ejemplo, una idea muy imprecisa de la forma en que se desarrollaba mi propia vida en el mundo de los sueños. Sin embargo, me parece que tenía una gran habitación de piedra para mi uso personal. Mis limitaciones como prisionero fueron desapareciendo gradualmente, de forma que algunas noches soñé que viajaba por las titánicas calzadas de la selva y que visitaba ciudades extrañas y exploraba las enormes torres sin ventanas, las torres negras y ruinosas que tan extraordinario terror inspiraban a la gran raza. Hice también largos viajes por mar en unos buques inmensos de muchas cubiertas e increíble velocidad, y expediciones por regiones salvajes en cohetes aerodinámicos de propulsión eléctrica. Más allá del vasto y cálido océano, se alzaban otras ciudades de la gran raza, y en un lejano continente vi los toscos poblados de unas criaturas aladas de negro hocico, que evolucionarían como estirpe dominante cuando la gran raza hubiese enviado a sus espíritus más selectos hacia el futuro para huir del horror que amenazaba. Los paisajes, siempre llanos, se caracterizaban por un verdor fresco y exuberante. Las pocas colinas que se destacaban eran bajas y, a menudo, de naturaleza volcánica. Podría escribir libros enteros sobre los animales que poblaban aquel mundo. Todos eran salvajes, puesto que el elevado nivel técnico de la gran raza había suprimido los animales domésticos y permitía una alimentación enteramente vegetal o sintética. Toscos reptiles de gran tamaño surgían vacilantes de las ciénagas brumosas, agitaban sus alas en una atmósfera densa y pesada, o surcaban los lagos y los mares.
Entre ellos, me pareció reconocer prototipos arcaicos y rudimentarios de los pterodáctilos, laberintodontos, plesiosaurios, y demás dinosaurios conducidos por la paleontología. No descubrí aves ni mamíferos. En tierra y en las ciénagas rebullían serpientes, lagartos y cocodrilos, y los insectos zumbaban incesantemente entre la lujuriante vegetación. Mar afuera unos monstruos insospechados lanzaban altas columnas de espuma al cielo vaporoso. En una ocasión descendí al fondo del océano en un submarino gigantesco, provisto de proyectores que permitían contemplar unas torpes criaturas acuáticas de pavorosa magnitud y ruinas de arcaicas ciudades sumergidas. Allá, en los abismos más oscuros, abundaban también corales, peces, crinoideos, braquiópodos y un sinfín de formas de vida. En mis sueños saqué muy poco en claro sobre la fisiología, psicología, costumbres e historia de la gran raza. Gran parte de las observaciones que aquí hago han sido deducidas de mis estudios, más que de mis sueños propiamente dichos. En efecto, llegó el momento en que mis lecturas e investigaciones rebasaron mis sueños en muchos aspectos, de suerte que, en ocasiones, no eran más que una corroboración de lo que había estudiado. La época en que se situaban mis sueños correspondía al final de la era paleozoica o principios del Mesozoico, hace unos 150 millones de años. Los cuerpos ocupados por la gran raza no correspondían a ningún estadio evolutivo conocido por la ciencia. Sin duda eran eslabones perdidos que no habían dejado descendencia en nuestro planeta. Biológicamente poseían una estructura orgánica homogénea y diferenciada, a mitad de camino entre el vegetal y el animal. Su actividad celular y metabólica era de tales características, que apenas sentían fatigas y no necesitaban dormir. El alimento, ingerido mediante unos apéndices rojos en forma de trompeta que se alojaban en uno de sus tentáculos retráctiles, era semilíquido y en nada se parecía al de los animales hoy existentes. Solo poseían dos órganos de los que llamamos nosotros sensoriales, la vista y el oído. Este último se localizaba en unas excrescencias parecidas a flores que les crecían en la parte superior de la cabeza. Pero, además, poseían muchos otros sentidos, incomprensibles para mí, que nunca sabían utilizar correctamente los espíritus cautivos que habitaban sus cuerpos. Sus tres ojos estaban situados de tal modo que les proporcionaba un campo visual mucho más amplio que el nuestro. Su sangre era una especie de licor verde oscuro muy espeso. Carecían de sexo. Se reproducían por medio de semillas o esporas que llevaban formando racimos cerca de la base y que germinaban solamente bajo el agua. Para el desarrollo de sus crías utilizaban grandes estanques de escasa profundidad. Debo señalar a este respecto que, en razón de la longevidad de esa raza, unos 400 o 500 años por término medio, solo permitían la germinación de un número muy limitado de esporas. Las crías defectuosas eran eliminadas tan pronto como se manifestaba su anomalía. Al carecer de tacto e ignorar el dolor, reconocían la enfermedad y la proximidad de la muerte mediante síntomas accesibles a la vista o al oído. El muerto se incineraba en medio de grandes ceremonias. De cuando en cuando, como he dicho anteriormente, un espíritu sagaz escapaba de la muerte proyectándose hacia el futuro. Pero tales casos no eran frecuentes. Cuando esto ocurría, el espíritu desposeído era tratado con suma benevolencia hasta la total desintegración de su recién adquirida morada. La gran raza constituía una sola nación, aunque de características muy variadas, según las regiones. Estaba dividida en 4 provincias que únicamente tenían de común las instituciones fundamentales. En todas ellas imperaba un sistema político y económico que recordaba nuestro socialismo, aunque con cierto matiz fascista. La riqueza se distribuía racionalmente. El poder ejecutivo lo detentaba una pequeña junta de gobierno elegida mediante votación por los ciudadanos capaces de superar ciertas pruebas psicológicas y culturales. La estructura de la familia era sumamente laxa, aunque se reconocía la existencia de ciertos vínculos entre los individuos del mismo linaje y los jóvenes eran educados generalmente por sus padres. Sus semejanzas con las actitudes e instituciones humanas se ponían de relieve en el terreno del pensamiento abstracto y en lo que tienen de común todas las formas de vida orgánica. Se parecían igualmente a nosotros en aquello que nos habían copiado, ya que la gran raza sondeaba el futuro para sacar de él lo que le conviniese. La industria, mecanizada en alto grado, exigía muy poco tiempo de cada ciudadano. Las horas libres, que eran muchas, se empleaban en actividades intelectuales y estéticas de todas clases. Las ciencias habían alcanzado un nivel increíble y el arte era un componente esencial de la vida, aunque en el periodo de mis sueños comenzaba ya a declinar.
La tecnología se veía enormemente estimulada por la constante lucha por la supervivencia, y por la necesidad de proteger los edificios de las grandes ciudades contra los prodigiosos cataclismos geológicos de aquellos días primigenios. El índice de criminalidad era sorprendentemente bajo. Una policía eficaz se encargaba de mantener el orden. Los castigos oscilaban entre la pérdida de los privilegios y la pena de muerte, pasando por el encarcelamiento y lo que llamaban penalización emocional. La justicia nunca se administraba sin estudiar minuciosamente los motivos del criminal. Las guerras eran poco frecuentes, pero terribles y devastadoras. Durante los últimos milenios, aparte algunas guerras civiles, llevaron a cabo grandes expediciones bélicas contra los primordiales, alados y de cabeza estrellada, que ocupaban las regiones antárticas. Había un ejército enorme, pertrechado con unas terribles armas eléctricas parecidas a nuestras actuales cámaras fotográficas, que se mantenía siempre alerta por si surgiera una amenaza concreta que jamás se mencionaba, pero relacionada, evidentemente, con las negras ruinas sin ventanas y las trampas selladas de los subterráneos. Y jamás confesaban abiertamente el horror que inspiraban aquellas ruinas de basalto y aquellas trampas. A lo sumo, se referían a esos lugares prohibidos de manera recelosa. Era igualmente significativo el hecho de que no encontrara ninguna referencia a este temor en los libros que pude consultar. Creo que era el único tabú de la gran raza, y me dio la impresión de que tenía alguna relación, no solo con las luchas pasadas, sino también con ese peligro futuro, que un día forzaría a la gran raza a enviar al futuro sus espíritus más elevados. Todo era confuso en mis sueños, pero este asunto en particular estaba envuelto en sombras aún más desorientadoras. Por otra parte, las crónicas lo eludían, o habían eliminado de ellas, por alguna razón, toda referencia a esta cuestión. En mis sueños, como en los de los demás, no era posible descubrir pista alguna. Los miembros de la gran raza silenciaban el problema, de manera que lo único que sabía era lo que me habían contado algunas mentes cautivas de singular perspicacia. Según me dijeron, lo que tanto terror inspiraba a la gran raza eran ciertos seres espantosos y arcaicos, parecidos a los pólipos, que llegaron desde unos universos inconmensurablemente distantes, y dominaron la Tierra y otros 3 planetas más del sistema solar, hace 600 millones de años. Poseían una constitución solo parcialmente material, según lo que nosotros entendemos por materia, y su tipo de conciencia y medios de percepción diferían muchísimo de los de cualquier organismo terrestre. Por ejemplo, carecían de vista, por lo que su mundo perceptible era una extraña mezcla de impresiones no visuales. Sin embargo, estas entidades eran lo bastante corpóreas para manejar objetos materiales cuando se hallaban en aquellas zonas cósmicas donde había materia, y necesitaban alojamientos de un tipo muy peculiar. Aunque sus sentidos podían atravesar todas las barreras materiales, su propia sustancia no poseía esta facultad. Determinados tipos de energía eléctrica podían destruirlas totalmente. Podían desplazarse por el aire, a pesar de carecer de alas o de cualquier otro medio de vuelo. Sus mentes eran de tal índole, que la gran raza no había podido efectuar con ellas ningún intercambio. Cuando estas criaturas llegaron a la Tierra, construyeron poderosas ciudades de basalto con grandes torres sin ventanas, y devoraron todos los seres vivos que encontraron. Entonces fue cuando llegaron los espíritus de la gran raza, procedentes de aquel oscuro mundo transgaláctico que, según las turbadoras y discutibles arcillas del Dawn, recibe el nombre de Jit. Merced a su prodigiosa técnica, no les fue difícil a los recién llegados juzgar a las voraces criaturas y recluirlas en las cavernas subterráneas que, comunicadas con sus torres de basalto, habían comenzado a habitar. Luego sellaron las entradas y, abandonando a su suerte a las criaturas ancestrales, ocuparon la mayoría de sus grandes ciudades y conservaron algunos de sus edificios principales por temor más que por indiferencia o interés científico o histórico, pero con el transcurso del tiempo, se comenzaron a percibir ciertos signos ominosos de que las entidades prisioneras crecían en fortaleza y número, y ensanchaban su mundo inferior. En algunas ciudades remotas habitadas por la gran raza, y en ciertos pueblos abandonados, lugares en que el mundo subterráneo no había sido sellado o carecía de una vigilancia eficaz, se llegaron a producir irrupciones esporádicas que revistieron un carácter especialmente horrible. Después de aquellos conatos de invasión, adoptaron mayores precauciones y cerraron casi todos los accesos a las regiones inferiores. En algunas bocas de entrada se colocaron trampas selladas con objeto de disponer de ciertas ventajas estratégicas sobre los monstruos, en caso de que consiguieran surgir por algún lugar inesperado. Las irrupciones de estas criaturas debieron de ser espantosas, ya que habían llegado a modificar de forma permanente la psicología de la gran raza, a la que inspiraban tal horror, que ninguno de sus miembros se atrevía a hacer comentarios sobre ellos. Por mucho que quise, no pude obtener ni la menor descripción de su aspecto.
A lo sumo, se hacían alusiones veladas a su proteica plasticidad, y a que atravesaban temporadas en que se hacían visibles. En una ocasión, alguien insinuó que eran capaces de dominar los vientos y utilizarlos con fines bélicos. Parece ser que con estos seres se asociaban también ciertos ruidos sibilantes y determinadas huellas de pies enormes, dotados de 5 dedos, que aparecieron en algunos parajes desolados. Era evidente que el futuro cataclismo tan desesperadamente temido por la gran raza, cataclismo que un día arrojaría millones de espíritus superiores a los abismos del tiempo para invadir los cuerpos extraños de una especie aún no existente, se relacionaba con una última irrupción victoriosa de los seres primordiales encarcelados. Mediante sus proyecciones espirituales en el tiempo, la gran raza había pronosticado un horror tal, que supondría una insensatez todo intento de afrontarlo. Los saqueos estarían motivados por el deseo de venganza, más que por un intento de reconquistar el mundo exterior, como demostraba la historia posterior del planeta. Los espíritus sucesores de la gran raza vivirían sin que su paz se viera turbada por las entidades primordiales. Quizás estos seres se habituasen a los abismos interiores de la Tierra y, puesto que la luz nada significaba para ellos, los prefiriesen a la superficie, siempre castigada por las tempestades. Quizá, también, se fuesen debilitando en el transcurso de milenios. Pero fuere cual fuese la causa, se sabía que, para cuando los espíritus de la gran raza encarnasen en los escarabajos posthumanos, la terrible amenaza habría desaparecido por completo. Entretanto, no obstante la radical eliminación del tema en conversaciones y documentos, la gran raza mantenía una prudente vigilada armada. Y siempre, en todo momento, la sombra de terror se cernía en torno a las trampas selladas y las antiquísimas torres sin ventanas. Ese es el mundo del que, cada noche, mis sueños me traían un caos de imágenes confusas. No me creo capaz de dar una idea exacta del horror y el espanto que tales imágenes despertaban en mí, entre otras cosas porque lo que sentía yo dependía de algo intangible y puramente subjetivo, la viva apariencia de pseudo recuerdos. Como he dicho, mis estudios me fueron protegiendo gradualmente contra esa impresión, puesto que me suministraban toda clase de explicaciones racionales e interpretaciones psicológicas. Esta beneficiosa influencia se vio fortalecida por la costumbre que engendra siempre la repetición. A pesar de todo, el terror vago y solapado me volvía de cuando en cuando. Pero no me hundía en él como antes, y a partir de 1922, inicié una vida normal de trabajo y esparcimiento. Con el paso de los años empecé a pensar que mi experiencia, junto con los casos clínicos y los mitos emparentados con el tema, debería ser resumida y publicada en beneficio de la ciencia. Por esta razón preparé una serie de artículos que referían brevemente todo el asunto, y los ilustré con bocetos rudimentarios de las formas, escenas, motivos ornamentales y jeroglíficos que recordaba de mis sueños. Estos artículos aparecieron periódicamente, durante los años 1928 y 1929, en la revista de la Sociedad Americana de Psicología, pero no llamaron grandemente la atención. Entretanto seguía tomando nota de mis sueños con el mismo interés, aun cuando el material que se me iba amontonando adquiría dimensiones francamente excesivas. El 10 de julio de 1934, la Sociedad de Psicología me remitió una carta que vino a ser el preludio al último acto de esta experiencia enloquecedora. Traía matasellos de Pilbara, Australia Occidental, y su remitente resultó ser un ingeniero de minas sumamente acreditado. El sobre contenía unas fotografías muy curiosas y una carta cuyo texto reproduciré íntegramente con el fin de que todos los lectores comprendan el tremendo efecto que produjo en mí. Durante algún tiempo permanecí en tal estado de perplejidad que no supe qué hacer. Aunque más de una vez se me había ocurrido que aquellas leyendas debían de tener alguna base real en que apoyarse, no por ello estaba preparado para enfrentarme, de repente, nada menos que con una reliquia tangible de ese mundo perdido en la noche de los tiempos. Allí, en aquellas fotografías, sobre un fondo arenoso y con frío e incontrovertible realismo, se veían unos bloques de piedra, erosionados, roídos por las aguas, desgastados por las tempestades, pero perfectamente reconocibles. Eran los sillares, convexos en la cara superior, cóncavos por la inferior, de las murallas gigantescas de mis sueños. Al examinar las fotografías con una lupa, descubrí en aquellas piedras los restos medio borrados de motivos ornamentales y jeroglíficos curvilíneos tan horriblemente significativos para mí. Pero aquí reproduzco la carta, que ya es elocuente por sí misma. Muy señor mío, una reciente conversación con el Dr. M. Boyle de Perth, junto con los artículos publicados por usted, me han decidido a escribirle esta carta para ponerle al corriente de lo que he visto en el gran desierto arenoso, situado al este de nuestros distritos auríferos.
A juzgar por sus referencias a ciertas leyendas que hablan de ciudades construidas con sillares ciclópeos ornados con extraños dibujos y jeroglíficos, debo haber realizado un descubrimiento muy importante. Los obreros indígenas siempre han hablado mucho de unas grandes piedras marcadas. Parece que sienten gran temor hacia ellas y las relacionan de algún modo con sus antiguas tradiciones sobre Buda, y gigantesco anciano que, según ellos, duerme desde hace siglos bajo tierra, con la cabeza apoyada sobre uno de sus brazos, y que algún día despertará y devorará el mundo. En algunos relatos muy antiguos y casi olvidados se mencionan enormes habitáculos subterráneos, construidos con grandes piedras, de los que nacen unos pasadizos que conducen a regiones cada vez más profundas, donde han sucedido cosas horribles. Los obreros indígenas pretenden que, una vez, un grupo de guerreros fugitivos de una batalla se introdujo por uno de esos pasadizos, y no volvió a salir. Poco después de su desaparición surgió un viento horrible por la boca de la galería. Pero estos relatos, por lo general, suelen ser muy poco fidedignos. Lo que tengo que decirle es mucho más positivo. Hace 2 años, con motivo de unas prospecciones que tuvimos que efectuar a 800 kilómetros al este del desierto, descubrí numerosos bloques de piedra labrada, muy erosionados, cuyo volumen sería, aproximadamente, de 100x60x60 cms. Al principio no logré ver ninguna de las señales de que hablaban mis obreros, pero al examinarlos con más detenimiento, descubrí unas líneas profundamente cinceladas, todavía visibles a pesar de la erosión. Eran unas curvas singulares que se ajustaban a lo que los indígenas habían tratado de explicar. En total, habría unos 30 o 40 bloques, en un área de medio kilómetro a la redonda. Algunos de ellos estaban casi totalmente enterrados en la arena. A continuación inspeccioné el lugar, haciendo un cuidadoso reconocimiento con mis instrumentos. De los 10 o 12 bloques que me parecieron más característicos, saqué varias fotografías. Las incluyó en la carta para que usted se forme una idea. Di cuenta de mi descubrimiento al gobierno de Bert, pero no me han contestado. Poco después conocí al Dr. Boyle, quien había leído sus artículos en la revista de la Sociedad Americana de Psicología y, en el curso de una conversación, mencioné las citadas piedras. Enseguida se interesó por aquello, y cuando le enseñé las fotos, me dijo muy excitado que las piedras y las señales eran exactamente iguales a las que usted describía. Fue él quien pensaba haberle escrito a usted, pero lo ha ido dejando. Mientras tanto, me envió las revistas en donde aparecieron sus artículos. Por sus dibujos y descripciones, me he dado cuenta de que mis piedras son, sin ninguna duda, de la misma naturaleza que las citadas por usted, como podrá apreciar en las fotos que le envió. Más adelante se lo ratificará el Dr. Boyle en persona. Comprendo lo importante que todo esto es para usted. No cabe duda de que nos hallamos ante las ruinas de una civilización desconocida y anterior a cualquier otra, que ha servido de base a las leyendas que usted cita. Como ingeniero de minas tengo conocimientos de geología y puedo asegurarle que estos bloques son tan incalculablemente antiguos que me llenan de pavor. En su mayor parte son de arenisca y granito, pero uno de ellos está formado, casi con toda seguridad, por una especie de cemento o hormigón. Todos ellos muestran las huellas profundas de la acción del agua, como si esta parte del mundo hubiera permanecido sumergida durante muchos siglos, para emerger nuevamente después. Esto supone cientos de miles de años, o quizá más. No quiero pensarlo. En vista del interés con que usted ha investigado las leyendas y todo lo que con ellas se relaciona, no dudo que le interesará realizar una expedición al desierto para efectuar excavaciones. El Dr. Boyle y yo estamos dispuestos a colaborar en este trabajo si usted o alguna organización pueden aportar los fondos necesarios para esta empresa. Podemos conseguir una docena de mineros para llevar a cabo los trabajos de excavación. No hay que contar con los indígenas, ya que sienten un temor casi obsesivo hacia ese lugar. Boyle y yo no hemos revelado nada a nadie porque consideramos que es a usted, naturalmente, a quien corresponde la prioridad de cualquier descubrimiento o honor. Desde Pilbara, y en tractor, podremos tardar unos 4 días en llegar a la zona de las excavaciones. El tractor es el medio de locomoción que empleamos para transportar nuestros aparatos. El punto exacto al que debemos dirigirnos está situado al suroeste de la carretera de Warburton, construida en 1873, y a unos 200 kilómetros al sudeste de Johanna Spring. También podríamos embarcar la impedimenta y remontar el curso del río de Grey, en lugar de partir de Pilbara, pero todo esto puede hablarse más adelante. Las piedras están situadas, sobre poco más o menos a 22°314 latitud sur, y 125°039 longitud este punto. El clima es tropical, y las condiciones de vida en el desierto son muy duras.
Si usted quiere, podemos mantener correspondencia acerca de este tema. Por mi parte, estoy verdaderamente deseoso de colaborar en cualquier proyecto que usted decida emprender. Después de haber leído sus artículos me siento hondamente impresionado por el alcance de todo este asunto. El Dr. Boyle le escribirá más adelante. Si desea usted comunicarse rápidamente conmigo puede cablegrafiar a Bert. Con la esperanza de recibir prontas noticias de usted, le saluda atentamente, Robert B. F. Mackenzie. ¿Qué les ha parecido la cuarta parte de la novela? En lo personal me gustaría subirla toda completa, pero con más de 30 minutos de video ya se pierde la atención en la historia, pero aún así trataré de subir por lo menos 1 hora de video en las novelas largas. Por último me sorprendió que la novela, La novia del ahorcado fuera tan vista, lamentablemente no hay una segunda parte de la misma, pero estaré subiendo otra novela similar, de la que sí les aseguro una segunda parte, es de la historia de terror El marrano sin cabeza, hace 16 años era de los avistamientos más recurrentes de mi localidad, esperen pronto una segunda parte, nos vemos en el siguiente video.